Muy buenas tardes, estamos dando inicio a una nueva temporada de este año 2020 o 2020, como le gusta decir a muchos, ¿no es cierto?, de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Así que estamos muy contentos de poder comenzar con este primer episodio del año. Esperemos que sean muchos más de los que fueron el año pasado. Durante este año 2020 va a ser un año bien de mucha contingencia, de vivir muchas cosas en medio de lo que estamos pasando como país y en general, como siempre hablamos, de lo que sucede en el mundo. Así que le damos la bienvenida a todos los que van a estar viendo Esperanza en lo Invisible, a los que nos van a acompañar durante este año. Y estamos, como siempre, con Natán, ¿no es cierto? Y Andrés. No ha habido cambio en el equipo, no hemos tenido todavía nadie nuevo, así que estamos listos para comenzar. ¿Cómo están, chiquillos, para esta nueva temporada? Muy bien, animado para empezar de nuevo con el programa y bueno, con hartos cambios. Ha sido un tiempo loco para mí. Nació mi hija desde el último episodio hasta ahora, Noel, así que muy feliz ahí con la familia, pero sí, todo bien. Y ya tenemos ahí también a Andrés en los controles, con micrófono ya incluido, así que ya nos puede saludar más Hola a todos. directamente, ahí con su voz en off, ahí en los controles. Y tenemos ya a este primer episodio y estaremos compartiendo con ustedes. Le invitamos a, como siempre decimos, a compartir en sus redes sociales. El programa pueden ayudarnos en eso. Y también comentando cada uno de los episodios que tenemos, las publicaciones que realizamos. Muy importante la interacción que logremos dentro del programa. Así que eso les pedimos para esta nueva temporada. Y como siempre, enviarnos sus comentarios. La mayoría lo estaremos leyendo dentro de lo posible, saludándoles. Y también que sean parte de cada uno de nuestros episodios y de las conversaciones que tendremos. Así que, démosle. Sí, hoy día vamos a estar respondiendo un poco a un video que salió hace un tiempo atrás de una página que se llama Fe y Justicia, y el video se llama La Voz del Encapuchado. Y bueno, varias personas en redes sociales estuvieron comentando sobre este video, sobre algunas cosas que se dijeron en este video en el contexto del evangelismo, eh, que creo que son bastante relevantes para poder conversar de estas cosas y poder analizar esto. Ahora, al mismo tiempo, obviamente, y también intentando discernir, leyendo lo que otros comentaron, lo que los mismos agentes de la página comentó, que se veían bastante dispuestos a dialogar, a conversar. Solo dejar en claro que obviamente no estamos, por ejemplo, algunas personas escribieron y dijeron, bueno, ¿y dónde estaba el evangelio y todo esto? Y la respuesta de los chicos de la página era, bueno, no pueden juzgar todo nuestro trabajo, todo nuestro ministerio por una interacción de 5 minutos, un video de unos minutos. No necesariamente expresa todo lo que nosotros pensamos en cuanto a estas cosas. O también el hecho de que, bueno, uno de los comentarios que escribieron en respuesta a alguien decía, si uno se acerca a un desconocido y en un diálogo de 5 minutos busca explicarle todo el evangelio sin conocer su historia, sus ideas, sus impresiones de la fe, solo lograrás un monólogo y no llegarás a la gente. El video no es un manual de cómo predicar el evangelio, sino que tiene la intención de que cristianos escuchemos la idea que están tras estos jóvenes. Muchos cristianos son buenos para mirar de lejos y hacer prejuicio. El evangelio nos llama a acercarnos. Bueno, y después dice, lo que sale en el video es eso, lo demás quedó entre él y nosotros. Pero yo creo que, ok, está bien, entiendo. Obviamente uno cuando sale a compartir el evangelio a la calle no es necesariamente un discurso pregrabado que uno dice, espera un segundo, mira, le voy a reproducir Claro. un video. Obviamente hay una interacción, un contexto de una conversación.
hay ciertos aspectos del evangelio que uno quizás va a enfatizar en una conversación que no necesariamente termina enfatizando en otra. Entonces, en este programa el punto no va a ser tanto qué es lo que no dijeron, ¿cierto? Y de hecho, hasta cierto punto ni siquiera va a ser tanto lo que dijo el joven, sino hay algunos elementos de lo que sí se expresó en cuanto al evangelio y en relación al evangelio que creo que se deben y que necesitamos responder y conversar un poco sobre eso. Entonces, esa es nuestra intención con esto. Obviamente, también entendemos que no es fácil salir a la calle, hablar con la gente, editar, hacer todas esas cosas, ¿cierto? Hay un trabajo que no se quiere despreciar, no se quiere menospreciar, pero al mismo tiempo hay puntos importantes y yo creo que tenemos que conversar en cuanto a esto. Sí, y yo creo que es bien importante esa aclaración y sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, no por el caos social en el que nos encontramos, donde la cosa está como bien revolucionada y todo andan un poco más sensible de lo normal, sino hablando del contexto cristiano, porque muchas veces no estamos abiertos a la crítica, y este es como un tema casi de fondo y casi de otro punto, pero no estamos abiertos a la crítica y o a la corrección muchas veces, o a la misma disciplina en algunos casos. Todos somos susceptibles a eso, obviamente. Y hablando en general, no solamente de este tema, o hablando de la iglesia en general, del cristianismo en general, no estamos abiertos a querer ser corregidos. Nos cuesta, no sé, buscar consejo, buscar ayuda en muchos temas. Y por eso hay que de repente hacer una aclaración, porque cuando uno habla del trabajo de otro, en este caso, o del ministerio de otra persona, inmediatamente se levantan personas como ¿y quiénes son ustedes? Para criticar, como en defensa, siendo que lo que uno está buscando, como decía Natán al inicio, es la edificación del otro. Y esa edificación en muchos casos no viene por sobarle el lomo en la espalda y decirle, oye, no, súper bien, siendo que hay cosas que son para corregir. Como lo mismo puede pasar con nosotros como Esperanza en lo Invisible. Mucha gente puede escribirnos y decir, oye, podrían mejorar esto, como ha pasado en algunos episodios. Y mucha gente está en desacuerdo con lo que nosotros planteamos. Pero la importancia de poder recibir esas críticas y de poder entender, en el caso del contexto del cristianismo, que vienen y buscan la edificación dentro del cuerpo de Cristo, y no decir como porque estamos criticando, estamos en contra, o lo típico que se usa, ustedes son chaqueteros, o lo otro, o qué están haciendo ustedes. Eso es típico, es como tú vas a criticar algo, es como me pasa a mí que soy músico, cuando critico la labor de otro músico cristiano, por ejemplo, o las letras o canciones de otro gran artista cristiano, inmediatamente, pero tú no soy nadie, y él ha recorrido el mundo y toda la cosa, y uno dice, y por eso no puedo criticarlo, no puedo decir que la letra de su canción no es bíblica, o que doctrinalmente no es correcta. Y yo creo que eso es importante, porque en medio de los tiempos que estamos viviendo es como cada uno toma, entre comillas, una supuesta verdad que muchas veces no está alineada a la Escritura, que es la gran verdad y la única verdad, y al cual todos debemos someternos de otra manera. Y yo creo que eso es muy importante, y es el motivo tanto de este episodio que vamos a tener como en algunos que vienen más adelante, en poder debatir en relación a estos temas que están apareciendo, tanto en este caso como otros que veremos más adelante. Así que eso para comenzar. Claro, eso es un poco el espíritu de lo que vamos a estar comentando en este tiempo. Entonces vamos a reproducir parte del video y vamos a ir comentando en el camino algunos puntos importantes. Esta sociedad. ¿Y tú has visto en alguna parte de la Biblia que se refiera a la justicia social? Claro, pero de ahí a que ellos lo practiquen realmente, obviamente hay de todas las religiones que también han salido a marchar y eso se apoya transversalmente. ¿Y has escuchado alguna vez de Jesús? Yo pienso que todas las espiritualidades son la misma. Yo me crié en una familia cristiana. Mira, en Isaías 32, 17 dice, y el fruto de la justicia será la paz. Entonces, ¿qué opinas de que el mismo versículo aparezca en tu pancarta así Ahora, bueno, solo quiero parar aquí un poco, vamos a seguir obviamente,
pero ya hay varios puntos que van saliendo en cuanto a la temática de la conversación. Obviamente el tema de la justicia social, ¿cierto? Un tema, una palabra que escuchamos mucho hoy en día. Ujú. Y obviamente, ¿a qué se refiere la justicia social finalmente? ¿Es justicia bíblica? Porque no necesariamente, por lo menos la manera que la mayoría de la gente está usando hoy en día, la justicia social tiene muy poco que ver con la justicia bíblica. Y ese es uno de los grandes problemas que veo constantemente cuando se habla de este tema. Porque cuando uno está en diálogo, cuando uno está haciendo evangelismo, cuando está o hablando con gente de otras religiones o de otros pensamientos, es muy importante definir los términos. Es muy importante aclarar qué significan las palabras que estamos usando, ¿cierto? Porque, por ejemplo, uno podría fácilmente acercarse a un homosexual y decir, mira, tú estás en una relación, amas a tu pareja así, ¿sabes que la Biblia habla de amor? ¿Sabes que la Biblia habla de amor igual y nosotros nos gusta el amor igual de la misma manera? Ujú. Pero el problema está ahí, es que no, la Biblia define amor diferente que la cultura está definiendo amor, ¿no es cierto? O lo mismo si en otro contexto, si estás hablando con un testigo de Jehová o, no sé, con un mormón, por ejemplo, y empezamos a hablar de Jesús, del Espíritu Santo. Yo recuerdo unos chicos que trabajan conmigo estaban hablando con unos mormones y después hablaron conmigo y dijeron, sí, fue muy interesante. Ellos también hablaban de Jesús, hablaban del Espíritu Santo. Pero, momento, los mormones creen que Jesús y el Espíritu Santo y Dios eran seres creados finalmente. El Jesús y el Espíritu Santo y el Padre de la región de mormona no es la misma que en el cristianismo. Entonces uno puede haber tenido una linda conversación con un mormón y los dos haberse ido totalmente convencidos que el otro lo entendió, pero estaban usando lenguaje totalmente distinto. Ahora, ¿por qué estoy refiriéndome a esto en este contexto? Porque se empezó a hablar con esta persona en la calle de el tema de justicia, porque obviamente él tiene un letrero que dice ahí no habrá paz hasta que haya justicia. Pero ¿quién define esos términos? La justicia que busca es este movimiento social y lo encapuchado. Y bueno, supongamos lo mejor, supongamos que este chico que se está tapando la cara, está con el letrero, no está haciendo mayores desmanes, no está en lo que muchos sí están haciendo y que vemos todos los días noticias de estas cosas. Aún así, ¿son los estándares bíblicos a los que están apelando? Y si no son estándares bíblicos, ¿por qué conectar lo que este chico está diciendo con lo que dice Isaías 32? ¿Cierto? Porque este otro chico de Fe y Justicia le dice, mira, Isaías 32, 17 dice, el fruto de la justicia será la paz. Y es lo mismo que tú estás diciendo, pero no es lo mismo. Y de hecho ni siquiera es lo mismo que este chico está diciendo, porque finalmente está sacando Isaías 32, 17 totalmente de contexto, ¿cierto? Y yo creo que este es un punto importante, porque honestamente no es la primera persona en este tiempo que he escuchado hacer esto. O sea, agarrar algún pasaje bíblico, ¿cierto? De los profetas menores, de los profetas mayores, donde usa la palabra justicia y al tiro, copy-paste, aplicarlo a lo que está pasando hoy en día y a lo que ellos y el mundo que odia a Dios, el mundo que está en rebelión contra Dios, llama justicia, finalmente. Sin ni siquiera parar, detenerse un segundo para comparar si lo que se está refiriendo Isaías es lo mismo a lo que se están refiriendo las personas encapuchadas en la calle. Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas. Ahora,
no sé si quiere decir algo de eso. No, dale, no. Porque quiero meterme un poco en el capítulo 32 de Isaías, para hablar un poco del contexto finalmente. Porque en este capítulo, o sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué justicia? ¿De qué paz? Y todo lo demás. Primeramente tenemos que reconocer, no solamente acá, pero en general, cuando Isaías, Jeremías, todas estas personas hablan de justicia, no es una categoría genérica simplemente, sino que tiene algo específico en mente. Tiene el estándar de la ley de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, especialmente la ley del Antiguo Testamento, en lo que demuestra y refleja la justicia. Qué es lo correcto, qué es incorrecto finalmente. Eso es el contexto de Isaías. Entonces, si tú tienes algo en mente que quieres llamar justicia, tiene que alinearse con la ley de Dios. Y si no se alinea con la ley de Dios, no tiene nada que ver. Es lo mismo que hablar de estar compartiendo con una pareja de homosexuales y hablar del amor, que la Biblia habla de amor, porque no estamos definiendo los términos. Pero más que eso, porque que dice el pasaje, ¿cierto? El fruto de la justicia será la paz. Este pasaje en capítulo 32 se está refiriendo y está hablando de, primeramente, el reinado del Mesías, ¿ok? Porque empieza en el 32:1, ¿cierto? Dice, he aquí un rey reinará con justicia. ¿Qué rey es ese? Bueno, de cierta manera se cumplió en parte con Ezequías, pero los judíos entendían que esto en realidad apuntaba, al igual que muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento, al reinado del Mesías, a la venida de Cristo finalmente. Y Cristo ya vino y, como hemos hablado muchas veces en el programa, ya está reinando. Y lo que se está a lo que está apuntando este pasaje es al fruto de ese reinado, al fruto del reinado de Cristo, y que el fruto de ese reinado será paz. Ahora, ¿cómo una nación puede tener paz si está en rebelión contra el rey? ¿Cierto? ¿Cómo va a tener paz si está en rebelión contra el príncipe de paz? ¿Cómo van a tener paz si están buscando solucionar estas cosas de su propia manera, finalmente? Y no buscando a Dios en arrepentimiento. No, ¿dónde está el avivamiento en esta nación? Porque todavía no lo he visto. ¿Dónde están los encapuchados cayendo de rodillas, clamando al Rey de Reyes y el Señor de Señores? Entonces, si tú quieres que se cumpla Isaías 32:17, no se va a cumplir siguiendo las maquinaciones y las falsas ideologías de este mundo, persiguiendo derechos sociales, entre comillas, que no tienen nada que ver con la ley bíblica, no tienen nada que ver con los estándares de justicia que Dios ha establecido. Es más, están poniendo la confianza en un falso Mesías. Están buscando del Estado lo que el Estado nunca realmente va a poder dar. Entonces, número uno, está hablando esto del reinado del Mesías, y ese es el contexto. Y número dos, está específicamente hablando del pueblo de Dios, y no tiene nada que ver con un incrédulo protestando en la calle, ¿cierto? Porque si ves el próximo versículo, después de Isaías 32:17, viene Isaías 32:18. Y en 32:18 dice, entonces habitará mi pueblo en albergue de paz. ¿Quién va a estar en paz? El pueblo de Dios. Ahora, obviamente, como si un pueblo se adhiere a la ley de Dios y la mayoría de las personas son cristianas, incluso va a ser mejor hasta para los no cristianos. Yo creo eso. Yo creo que si el pueblo, si hay una gran cantidad de cristianos en una nación y la nación está en muchos sentidos encaminado en cuanto a sus leyes, alineado con la palabra de Dios, va a ser un mejor lugar incluso para los no creyentes.
Pero específicamente esta paz que viene de la justicia, en Isaías 32:17, está apuntando al pueblo de Dios. Y bueno, como hemos hablado en otra ocasión, está apuntando en un tiempo en el futuro que nosotros creemos que la tierra estará llena de la gloria de Dios, donde la gran mayoría del mundo va a ser cristiana. Y en ese momento habrá paz. Y esto también no es solamente algo que se me ocurre a mí en esto, sino que se confirma también cuando analizamos otra parte del libro de Isaías, cuando analizamos Isaías capítulo 2. Tenemos otra promesa mesiánica que está hablando del mismo periodo, ¿cierto? Y realmente del 1 al 4, pero voy a leer Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4, dicen: vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Entonces esto es como se alarga un poquito más explicando lo mismo que vimos en el Isaías 32:17. El resultado de la justicia. ¿Y de dónde va a venir esa justicia? Va a venir porque las naciones van a fluir a la iglesia para ser enseñado la ley de Dios, y de Sión, de la iglesia, nosotros somos Sión, va a salir la ley de Dios. Y ahí, al ser discipulados, al ser enseñados los caminos de Dios, ya no van a adiestrarse más para la guerra. Ya no van a tener uso para las armas y las van a empezar a desarmar y a usar para máquinas de agricultura, finalmente. Eso es lo que vemos, ese es el resultado, esa es la paz, ¿cierto? Que es el resultado de la justicia. Pero claramente para Isaías esa justicia viene de la ley de Dios. No viene de, por ejemplo, el Comité de los Derechos Humanos. Un grupo de paganos que, si bien quizás estamos de acuerdo en un punto o en otro punto, pero no son finalmente una autoridad. Porque la única autoridad moral en cuanto a qué es lo correcto, qué es justicia, es la palabra de Dios. Por lo tanto, si la ONU o lo que sea dice que el aborto es un derecho humano, da lo mismo. Ellos no tienen autoridad para decir eso. La palabra de Dios está por sobre las maquinaciones del hombre, los inventos de organizaciones y todo lo demás. Por lo tanto, vemos que el contexto de este pasaje que tantos están citando, no es solamente estos chicos. Yo he escuchado a líderes cristianos que están tan harto viejos citando estas cosas, que realmente no deberían estar haciéndolo. Que realmente deberían saber el contexto de la Biblia, porque esto es cosa sencilla. O sea, obviamente, y con esto, obviamente todo versículo tiene un contexto, ¿cierto? Y no por eso vamos a descartar toda la interpretación de la Biblia, pero específicamente esto está hablando del resultado de la predicación del Evangelio, de la regeneración de personas con corazones nuevos, transformados por Cristo. Ahí y solamente ahí viene paz. No viene haciendo presión al Estado, no viene reclamando supuestos derechos sociales y todo lo demás, sino que viene primeramente, en primer lugar, por la predicación del Evangelio. Entonces ese es un problema que tengo con el uso, ¿cierto?, de este pasaje de Isaías. Sí, yo creo que eso es importante de poder ver. Lo que tú decías un poco al inicio, el poder tener la claridad en momentos como los que estamos viviendo y en estos momentos o los momentos de evangelismo. Como vimos un poco el contexto al inicio, se escuchan de fondo la olla, ¿no es cierto? Gente encapuchada alrededor, los carabineros por ahí dando vueltas y toda una presión. Y entendemos ese contexto de evangelismo y la dificultad que eso adquiere. Pero cuando nosotros tenemos una claridad bíblica en relación a estos temas, sabemos que aunque nos veamos presionados en muchas de esas cosas, porque
por lo menos nosotros o muchos de los que nos están viendo, hemos vivido momentos así de evangelismo, en momentos. Siempre el evangelismo no es sencillo. No es que vas a encontrar una situación idónea, así como un sol resplandeciente y una brisa, y la gente súper abierta a escucharte 1 hora y que tú puedas explicarle. Casi siempre los momentos de evangelismo, y sobre todo en el caso del video que estamos viendo, o los que hemos estado involucrados en misiones o evangelismo dentro de nuestra iglesia, son momentos complicados, son momentos tensos, son momentos en los que a veces se te nubla un poco el pensamiento, no sabes alinear las ideas, y de ahí la importancia, que vamos a hablar un poco más adelante, del discipulado, ¿no es cierto? Pero la importancia de tener una claridad bíblica en relación a estos temas, sobre todo de lo que estamos hablando hoy día, como los puntos que hemos mencionado, de la justicia social o de la justicia, ¿no es cierto? Tener la claridad bíblica de lo que es la justicia bíblica, como tú decías, que es muy distinta a la justicia social que hoy se pregona y que por la cual no podemos abanderarnos. Entonces decir, yo quiero, como cristiano, quiero justicia, y es la misma justicia que me ofrecen los partidos de izquierda, entonces estamos apuntando a la justicia y a la paz, que son completamente distintas, como el mismo ejemplo que daba ahí del amor. Son completamente distintas, porque finalmente negamos el problema principal del hombre, que es el pecado, que están muertos en delito y pecado y que rechaza principalmente a Dios. O sea, todos estos movimientos sociales no quieren la justicia que Dios nos da o que Jesús promete darnos, porque es una justicia completamente distinta. No es una justicia, la justicia bíblica no es una justicia que nos va a poner a todos a la par en cantidad de plata, en cantidad de territorio o de autos o de lujos. O la justicia que Cristo nos ofrece no es una justicia de decir, le voy a quitar todo esto a este otro que tiene mucho y bueno, estoy adelantándome un poco a lo que vamos a hablar más en otro episodio, pero y lo vamos ahí como a igualar para que todos, para que esto sea justo, para que la repartija, como decimos nosotros en Chile, sea justa. La justicia tiene que ver principalmente, como Natán compartía, con la predicación del Evangelio. Tiene que ver con que necesitamos primeramente la predicación del Evangelio para poder recibir esta justicia que viene de Cristo, por la cual somos justificados y que finalmente, podríamos decir, desencadena la paz, y esta paz que también es muy distinta a la que el mundo ofrece. Y a la que vemos hoy día como bandera o como estandarte de muchos movimientos sociales, de muchos políticos, de muchos partidos políticos, y en lo que lamentablemente la iglesia está cayendo y no está alzando la voz para decir, oye, esa no es la justicia que nosotros proclamamos, que nosotros buscamos, no es la paz que nosotros hemos obtenido por medio de Cristo, y nos terminamos desviando en pos de estas ideologías y de estas creencias, y terminamos, por decirlo de alguna forma, manchando el Evangelio, o finalmente no predicando el Evangelio de Cristo, que es uno y que no importa el contexto en el cual nos encontremos, no cambia. Claro. Y creo que es importante recalcar esto, porque yo creo que quizás los chicos que hicieron este video van a escuchar eso y van a decir, ya sí, pero nosotros creemos en el Evangelio, entendemos que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, creemos todas esas cosas. Pero esto no tiene que ver con eso, esto tiene que ver con lo que es justo, esto tiene que ver con que tenemos que ser solidarios, tenemos que estar con la gente, tenemos que simpatizar con lo que ellos están pasando, y no, una cosa no quita a la otra, yo creo que es lo que ellos dirían. Pero yo tengo 2 respuestas a eso. Número 1, que nosotros en lo que discrepamos es en el mensaje, en cuanto a decir que bueno, y obviamente es un tema variado porque hay un montón de demandas sociales. Claro. Pero hablando en términos bien generales, las demandas sociales, en su mayoría, las que están exigiendo, van en contra, no simplemente no se alinean, sino que van en contra de la palabra de Dios. Buscan usar el Estado para redistribuir bienes, quitarle la propiedad a unas personas a través de los impuestos, a través de otras cosas, y redistribuirles a otros. Y eso fundamentalmente va en contra de lo que Dios ha establecido en la palabra como el rol del Estado. Dios nunca le ha otorgado ese rol al Estado, y hemos hablado en muchos episodios sobre esos temas más en profundidad. Entonces, discrepo con el mensaje, pero también discrepo
con la forma en cuanto a la revolución. Discrepo con el mensaje de la revolución y la forma. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es revolucionario. Yo sé que probablemente en tu iglesia has escuchado que Jesús era un revolucionario. Lamentablemente, la persona que te dijo eso no estaba hablando de manera muy precisa. El reino de Dios no es un reino revolucionario. De hecho, Jesús lo caracterizó de manera bastante diferente, porque algo que tienen en común este tema de revolución son cambios sociales drásticos en corto plazo que reestructuran toda la sociedad finalmente. Y el reino de Dios no avanza así. Jesús, ¿cómo describió? Dijo, ¿cómo puedo describir? ¿Cómo les puedo hablar del reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Entonces no llega como, como un ejército de la noche a la mañana invadiendo un lugar, sino es algo lento, es algo que va creciendo en el mundo, persona por persona. Cada vez que predicamos el Evangelio, es como levadura que lentamente va afectando toda la masa. Entonces, el reino de Dios no se mueve de esa manera. Y mucho menos se va a mover, ¿cierto?, con falsas ideologías fracasadas de este mundo, finalmente. Ese no es el avance del reino de Dios, no es lo mismo. No, y la justicia que ellos piden no es la misma justicia que lo que dice la Biblia. Entonces ahora vamos a seguir un poquito con el video y vamos a ver la respuesta de este chico del encapuchado a lo que leyeron de Isaías 32:17. Bacán, ¿saben qué? De verdad me pone contento que ustedes como gente cristiana estén acá, me pone súper contento y me siento uno con ustedes. Y bonito lo que me leíste en el pasaje realmente. Bueno, nosotros, al igual que tú, queremos que haya justicia, queremos que haya paz. Y nosotros creemos que Dios puede realmente transformar el corazón del ser humano, no solamente de los que están en el poder, sino también en nuestro corazón, y lograr esa paz, no solo también a nivel de país, sino también en nuestra familia, en nuestras relaciones personales. Nosotros creemos que Jesús puede realmente traer esa paz que tu cartel habla. Ok, bueno, en esta parte por lo menos los chicos intentaron hacer una aplicación obviamente un poco más personal de la paz que Jesús puede traer. Ahora, el único problema que yo tengo con esta parte es número uno, que este chico se fue con la impresión de lo que él estaba promoviendo es lo mismo que Jesús promueve, es lo mismo que promueve el Evangelio. Esa justicia que tú estás es lo mismo que Jesús trae, finalmente. Y lamentablemente no es lo mismo, porque lo que él está promoviendo es una falsa justicia y Jesús trae una verdadera justicia. Lo que él está buscando y promoviendo es una falsa paz, ¿cierto? Finalmente trae a través de la envidia, a través de tomar lo que es otro, de envidiar de lo que es de otros, eso supuestamente va a traer paz. Eso es una falsa paz. En cambio, Jesús trae una paz verdadera. Entonces, la paz de este cartel no era la paz de Cristo finalmente. Y otro problema que tengo con esto en cuanto a la reacción es que este chico se fue justificado en sus obras finalmente. Y eso es muy diferente a lo que vemos cuando Jesús va y interactúa con las personas. Jesús, por ejemplo, cuando va a comer con Zaqueo, ¿cierto? Pero ¿cómo termina esa historia? Zaqueo diciendo, mira, voy a hacer restitución. Termina con arrepentimiento, finalmente. Zaqueo no se queda no cenó con Jesús y después se fue a acostar tranquilo en su corazón que todo estaba bien. No, había una convicción de Dios, había un entendimiento de que él era pecador y que finalmente él estaba mal. Pero acá lo que yo veo es un chico, no, igual bonito lo que ustedes dijeron, ni un problema.
Y no solamente con Jesús, lo mismo vemos cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2 a los judíos, ¿cierto? Y dice, ustedes mataron a Cristo y ustedes necesitan finalmente el Evangelio. ¿Y cómo responden esas personas? En Hechos 2:37 dice, y cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente. Y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Eso es muy diferente. No estaban diciendo, mira, Pedro, qué bonito tu discurso. No, igual bonita tus palabras, buena onda. Ahora, obviamente, y con esto entiendo que la obra de arrepentimiento es del Espíritu Santo. Puede ser que nosotros nos acerquemos y prediquemos el Evangelio y la persona rechace ese mensaje. Puede que se enojen. Incluso puede que ni siquiera nos pesquen, pueden que sean totalmente indiferentes a nosotros. Pero lo que no pueden hacer es simplemente decir, mira qué bonito, no, ni un problema. Estoy totalmente bien. Porque si pasó eso es porque ahí no hubo una descomunicación. Uh-huh. Y otra vez, más que la reacción del chico, quiero enfocarme en las palabras que se predicaron, porque finalmente, por lo menos lo que salió en el video, obviamente quizás hablaron más con él, pero al editar esto pensaron que estas cosas eran lo relevante, ¿cierto? Claro. No hubo finalmente un confrontamiento al pecado, es más y como vamos a ver ahora, una afirmación de la nobleza de lo que este chico está haciendo y de lo que todos están haciendo. Es tan bonito, es tan sacrificado, pero no hubo un confrontamiento del pecado y no hubo finalmente una clara exposición de la necesidad que este chico tiene del Evangelio en ese contexto. Sí. Yo creo que un tema de fondo dentro de esto y que tiene que ver mucho con el contexto de la iglesia cristiana hoy en día, tiene que ver con cuando pensamos o apuntamos al evangelismo, estamos pensando más allá de lo que yo tengo que decir a la luz de la Escritura o de la predicación del Evangelio en sí, estamos pensando en el resultado. Que la gente pueda escucharme o que la gente no salga corriendo por lo que le voy a decir, tratar de cambiar las palabras como para que ellos, entre comillas, puedan entenderme o darme a entender, que la gente se quede ahí, que me escuche, como yo garantizar el resultado de la conversión de esa persona. Claro, ser aceptado yo mismo, como dice Andrés, y yo garantizar la conversión de esa persona. Entonces tratamos de moldear un poco y como hemos dicho, más allá incluso de este mismo video que estamos hablando hoy, en general hablando del evangelismo, hay una tendencia a esto, a que la gente de alguna otra manera, sea como sea, diga, sí, yo acepto a Cristo y haga contigo la oración de fe y diga, ya, está listo entonces. Y muchas veces, y lo vemos en grandes predicadores, ¿no es cierto? O famosos evangelistas, ¿no es cierto?, que es mucho más sencillo cambiar el mensaje para que la gente llegue a decir como este joven encapuchado, Dante creo que se llama, decía como, sí, es como es bonito lo que me estáis diciendo, como no me hace sentido, es como, sí, no, si es así, entonces como sí, me gusta y lo puedo como aceptar y como me parece agradable. Porque me está confirmando tal como soy. Claro, entonces realmente no es tan distinto a lo que yo soy, entonces estamos como en la misma, sí, como que me gusta tu religión, me agrada, es como cuando... Claro, se adapta como a mi vida. Distinto es cuando tú dices, claro, si tú vas y le dices como, oye, ¿sabéis que no? Esta no es la justicia que Dios da y tú necesitas, no sé, confrontar el pecado, arrepentirte de tus pecados y todo eso. Entonces, yo creo que esa es una gran diferencia, igual que vemos en este caso, no sé, con los versículos que hemos citado de Pedro o del mismo apóstol Pablo cuando predicaba el evangelio a los inconversos. La reacción de la gente, como hemos visto, era muy distinta a lo que hoy día vemos, como hemos dicho, incluso más allá de este video, y es el mensaje en sí es
en muchos casos completamente distinto a la predicación del Evangelio de estos grandes hombres de Dios, de estos personajes bíblicos, podríamos decir, donde ellos predicaban el Evangelio sin importar las consecuencias o sin importar la reacción del otro, sin importar si el otro iba a salir arrancando, si el otro me iba a dar un charchazo, me iba a pegar, o si el otro me iba a piedrar, y que es lo que vemos en la respuesta de muchos casos en la Escritura, o cuando se negaban a aceptar el Evangelio de Jesucristo. También vemos en caso contrario, cuando lo aceptaban, era de un arrepentimiento genuino, era decir, es como no vuelvo atrás, es como restituyo, como citamos el caso de Zaqueo o de otros, ¿no es cierto? Entonces yo creo que mucho tiene que ver con este temor de hombre muchas veces, de la reacción que puedan tener, pero aún más profundamente de no tener una claridad en cuanto a la predicación del Evangelio y a lo que el Evangelio es en sí y a cómo necesita ser declarado frente a la contingencia que sea, frente al contexto en el cual nos estemos enfrentando, en este caso un caso de protesta, o alguno de nosotros que hemos vivido procesos, no sé, cuando fue el tema del aborto, de recolectar firmas, o otro en otros contextos como el Carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo, estar predicando en ese contexto, o en muchos otros, o al vecino de la población, ¿no es cierto? El Evangelio sigue siendo el mismo y la gente necesita ser confrontada con su pecado, con que están muertos en delito y en pecado, y necesitan arrepentirse, y el único camino es Cristo para eso. Entonces yo creo que en este punto tiene mucho que ver con eso, con ese querer garantizar yo en mi esfuerzo la conversión de esa persona, cuando sabemos que eso es solo obra del Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio. Claro, y obviamente con eso no, como hablamos al principio, no es que cada interacción va a ser exactamente idéntica, vamos a enfatizar todos los mismos elementos, pero si tú vas a través del Nuevo Testamento, el factor común de las predicaciones de los apóstoles es el llamado al arrepentimiento, el entender que la persona que está escuchando entiende que es pecador, que necesita de Dios y que está totalmente destituido de la gloria de Dios. Y eso es lo que faltó escuchar acá. Finalmente habían, claro, elementos de, sí, lo que Dios está buscando justicia igual que tú, finalmente. Pero eso no, simplemente. Sí, no. Claro. Y bueno, yo creo que la parte, vamos a ver el último pedacito de esto, que es la oración final, que quizás es lo que más fuerte tiene algo que debemos criticar un poco en esto, que vamos a ir ahora. Señor Dios, te doy gracias por Dante, Señor, y te doy gracias por todos los chiquillos que están acá protestando, porque ellos no están acá, Dios, por gusto, sino están acá por un sacrificio, Señor, por un sacrificio que tiene hambre y sed de justicia, por un sacrificio que tiene amor al prójimo. Momento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que, bueno, primeramente no están protestando estos chicos, no están acá por gusto, sino que están acá por un sacrificio? Ahora, ¿cuál es el sacrificio que se está haciendo? Son chicos que muchos de ellos están corriendo por las calles, rompiendo cuestiones, rompiendo propiedad ajena, sea del Estado o de otros privados. O sea, están sacrificando, en muchos casos, las cosas de otros. Ellos no se están sacrificando, ellos están saliendo y haciendo desmanes en muchos casos. O en el mejor de los casos simplemente están saliendo y metiendo bulla y bloqueando las calles. O sea, eso ya hablando en el mejor de los casos. Y aún así están perdiendo tiempo. En vez de estar trabajando, estudiando o haciendo otras cosas productivas. Entonces, no sé cuál sería el sacrificio ahí. Ahora, número 2, ¿qué es esto de que tienen hambre y sed de justicia? O sea, y es interesante porque este es el lenguaje bíblico. Este es el lenguaje que viene de Mateo capítulo 5. Uh-huh. Y en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, está hablando de los hijos de Dios. No está hablando del mundo. El mundo
no tiene hambre y sed de justicia, porque no conoce a Dios. Y si no conoces a Dios, no puedes tener hambre y sed de justicia. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y recuerden, ¿dónde encontramos justicia? En la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si este chico está en la carne, si este chico está muerto en su delito de pecado, bíblicamente, ¿cómo puede tener hambre y sed de justicia? Si Jesús dice que esa es la característica de los hijos de Dios. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Y lo mismo con amor al prójimo. ¿Cierto? Eso es parte de la ley de Dios. Eso ahí está citando, ¿cierto? La frase esta. Algunos piensan, no sé, que Jesús inventó esa frase. No, es que hay que amar al prójimo. Jesús estaba citando el libro de Levíticos cuando dijo eso. Y estaba citando la ley de Dios. Entonces, el amor al prójimo, solamente podemos tener ese amor si conocemos a Cristo. O si quieren, lean Romanos capítulo 3, y hay una larga lista. Nadie hace lo bueno. Nadie es justo, ni siquiera uno. Entonces, ahí tenemos algunos problemas con lo que se está diciendo acá. Ahora, siga un poquito. Estas protestas tú lo guardes de la violencia, Señor. Tú quieres acercarte a Él, quieres hablar a su vida, quieres hablar a su corazón y decirle que lo amas, Señor. Y así como le está sacrificándose por otro en este tiempo, tú, Jesús, viniste y te sacrificaste por Él, Señor. Te expusiste a la violencia por Él y diste tu vida para que Él pudiera ser libre de todas sus cadenas. Ahora, en esto, ¿cómo comparas un chico protestando en la calle con el sacrificio de Cristo? O sea, eso es una comparación totalmente inapropiada. Yo diría hasta que es bastante blasfemo. O sea, decir que de la misma manera que este chico está afuera tocando la olla, es lo mismo que hizo Cristo al colgar en la cruz, tomando nuestros pecados en sus hombros, siendo totalmente inocente, entregándose. ¿Cómo va a comparar el sacrificio de Cristo con eso? O sea, es totalmente inapropiado, finalmente. O sea, el sacrificio de Cristo no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo en las calles de Chile hoy en día. No tiene nada que ver con el que no pasa, el que no baila no pasa. No tiene nada que ver con bloquear las calles, meter bulla. O sea, es totalmente contrario a eso. Y es por eso, como hablamos en el último episodio, o el penúltimo episodio, ¿cierto?, sobre Groen Van Prinster, hablando de la revolución. Él dijo que la revolución es la incredulidad aplicado a la política, me parece. O creo que la incredulidad externalizado, finalmente. Entonces, esto no tiene nada que ver con la justicia bíblica y mucho menos que ver con el sacrificio de Cristo. Entonces, estos son algunos de los puntos, ¿cierto?, que debemos confrontar un poco en cuanto a lo que se compartió ahí. Uh-huh. Sí, y porque finalmente es un mensaje que hoy día está siendo masivo, por decirlo así, o popular, y yo creo que es importante aclararlo desde una perspectiva bíblica, entender de que es muy fácil querer llenar nuestras iglesias en un sentido de querer decir, bueno, todos los que están marchando y la iglesia evangélica estamos en lo mismo y buscamos la justicia y la paz y Cristo quiere
que el pobre deje de ser pobre y hacer rico al pobre, como en una especie de sistema bien de prosperidad, pero finalmente no es el mensaje del Evangelio. Y yo creo que el llamado, por decirlo así, es en medio de los tiempos que estamos viviendo, es predicar el Evangelio. Es lo único que Dios demanda de nosotros y es el único medio por el cual el Espíritu Santo obra y regenera los corazones mediante la predicación del Evangelio. Y no son nuestras buenas intenciones de querer agradar a las personas, sea el contexto que sea, aún más allá de este video, y lo que va a hacer más agradable el mensaje, porque finalmente en sí el mensaje del Evangelio no es agradable a los oídos del humano o del hombre que odia a Dios y que rechaza a Dios. El mensaje del Evangelio no es agradable a sus oídos. Y nosotros no tenemos la necesidad, y finalmente o principalmente no tenemos que hacerlo, de querer endulzar el mensaje del Evangelio para que sea agradable a los oídos de las personas, porque no es lo que la gente necesita y no es a lo que nosotros hemos sido llamados. Y esto puede sonar como lo que hemos estado hablando durante este episodio, controversial, fuerte, de crítica y muchas cosas, pero finalmente estamos hablando lo que la Escritura habla en relación a estos temas de la justicia, de la paz y principalmente del Evangelio y de la predicación del Evangelio, que es por el medio que Dios nos ha dado para que muchos puedan ser transformados, sus corazones de piedra en corazones de carne. Entonces, en medio de lo que estamos viviendo es muy fácil abanderarse y querer poner la bandera, ¿no es cierto?, en muchos casos política, de decir, bueno, estamos en lo mismo, queremos lo mismo, pero en realidad no estamos apuntando a lo mismo cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de paz. Y esto pasa, yo creo, principalmente porque, como muchos otros predicadores han dicho, ¿no es cierto?, se ha dejado de predicar el Evangelio en las iglesias. Entonces, corremos un grave peligro cuando en las iglesias no se predica el Evangelio. Cuando desde el púlpito, como decimos nosotros, desde la plataforma no se está predicando el Evangelio y se está predicando lo que vemos en este ejemplo que vemos de este video, acomodar a la necesidad de los oyentes. Y pasa en el contexto de la iglesia, cuando tú buscas que las personas que están en la iglesia como se sientan agradables por el mensaje, digan, ay, qué bonito el mensaje, sí, yo quiero esa bendición y quiero ser próspero y quiero esto otro. Y no hay la predicación del arrepentimiento del pecado, de volvernos al Señor, de la santificación, de la santidad, bueno, entrando a otros temas. Entonces, cuando vamos a predicar el Evangelio, entre comillas, caemos en lo mismo, de querer agradar al oyente, de querer endulzarle al oído, cuando no es lo que vemos desde una perspectiva bíblica, cuando no es lo que vemos en la predicación del Evangelio desde un contexto bíblico. Yo creo que también tiene que ver con confiar en las herramientas que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra, finalmente. Porque muchas veces en el Antiguo Testamento Israel caía en esto de no confiar en el Señor, finalmente. Cuando iban a entrar a la tierra, ¿cierto? Vieron, no, es que hay gigantes. Pero el Señor prometió esa tierra. Sí, pero es que hay gigantes. Claro. Quizás el Señor no sabía lo que había pasado en este tiempo. Y no entender que la batalla es del Señor y que nosotros finalmente, cuando intentamos usar otras herramientas, porque suena muy bonito, ¿no? Mira, buscamos más justicia, buscamos un Chile más justo, le quitamos un poco a este, le damos al otro y ahí todos quedan felices. Pero terminamos transgrediendo la ley de Dios. Terminamos pasando a llevar lo que Dios ha establecido. Y ahí es donde nos entramos en problemas, igual que Israel. ¿Cierto? Y era como, hay un pasaje que hemos mencionado otras veces en Crónicas que habla de los que después fueron los samaritanos y decía que tenían temor de Jehová, pero iban detrás otros dioses, finalmente. Entonces mucho en Israel era como, sí, tengo temor de Dios, pero yo necesito una buena cosecha este año. Claro. Entonces igual
hago un altar al Baal, ¿cierto? Entonces, sí, no es que no estamos confiando en el Evangelio, pero la revolución igual nos sirve. Esa es la posición, no sé si será de los chicos acá o no, pero de muchos hoy en día en Chile. Muchos evangélicos dicen, sí, no, sí, el Evangelio, sí, no, y la justicia, pero no, yo necesito ahora. Necesito soluciones ahora ya. Y al buscar soluciones ahora ya, entramos a transgredir la ley de Dios y entramos a pasar a llevar la justicia que Él ha establecido, ¿cierto? 2 de los 10 mandamientos, o sea, no robarás, no codiciarás lo que es de tu prójimo. Listo. Ah, no, pero es que mi prójimo tiene 2 autos, po. Yo no tengo auto. No, así no funciona. Y ese es el tema en todo este estallido social que constantemente está saliendo a la luz. Y no solamente es el hecho que es inmoral, sino que no va a funcionar, ¿cierto? Alimentar esa codicia, alimentar esa falta de gratitud, no va a terminar en nada bueno, ¿cierto? Esa amargura afecta muchas cosas. Y entre más eso se alimenta, más nos vamos a alejar de la justicia. Y obviamente sin justicia tampoco vamos a tener paz, finalmente. Pero, como en el contexto de Isaías, ¿de dónde viene esa paz? Viene de la justicia que viene a través de la predicación del Evangelio, a través de la transformación finalmente del mundo, pero por el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento. Eso es finalmente lo que vence al mundo. Muy bien, ya estamos llegando al final de este primer episodio de este año 2020. Le invitamos a dejarnos sus comentarios en relación a este episodio que hemos tenido. Sus dudas, sus consultas también pueden escribirnos, ¿no es cierto? Ya sea por ahí el mismo muro o un mensaje privado, como ustedes quieran. Intentaremos estar respondiéndoles. Como decíamos al inicio, estén o no estén de acuerdo, ¿no es cierto? O alguna de las cosas, pueden ahí escribirnos y vamos a estar atentos a sus comentarios, compartir este episodio. Tenemos muchos episodios hacia atrás, así que pueden estar viéndolo en nuestras redes sociales, pueden tenerlo como podcast también, ¿no es cierto?, para estar escuchándolo ahí en sus trayectos de viaje, sea donde quieran que estén, ¿no es cierto? A veces estar ahí pegado tanto rato al Facebook no funciona mucho, pero sí estar escuchándolo se hace un poco más fácil. Así que estamos muy contentos de poder iniciar esta temporada. Estén atentos a nuestras redes sociales de Esperanza en lo Invisible. Estaremos informando de los días en los que estaremos subiendo los episodios para que juntos podamos desarrollar este programa durante este nuevo año 2020, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas gracias por ser parte de este primer programa. Y sí, espero que puedan seguir siendo parte de esta conversación. Nos gusta leer sus comentarios, también incluso temas que podrían ser buenos para hablar en episodios futuros o quizá en algún punto que no tocamos en este episodio, que quedó fuera o algo que tenemos que corregir, no sé. Agradecemos mucho su participación en todo esto. Y, sí. Eso, muy bien, estamos llegando al final. Un abrazo a todos, saludos a los que nos van a estar viendo. Que Dios les bendiga y será hasta un próximo episodio de Esperanza en lo Invisible. Nos vemos.